Señoras magistradas y magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, les agradezco su presencia en este recinto y con el propósito de constatar si existe quórum legal para la celebración de esta sesión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia, requisito previsto por el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Para la validez de los acuerdos que se adopten, solicito atentamente a la Secretaria General del Tribunal, licenciada Norma Angélica Godínez Chávez, realice la pase de lista de las y los magistrados presentes, a fin de verificar la concurrencia de la mitad más uno de las y los integrantes de este órgano colegiado. Por favor, licenciada. Con gusto, señor presidente. Procedo a la toma de lista. Licenciado Jorge Abraham Ramírez Alvidres, magistrado de la primera sala penal. Licenciado Juan Rodríguez Uriarte, magistrado de la segunda sala penal. Licenciado Juan Carlos Carrasco Borunda, magistrado de la tercera sala penal. Licenciada Ana Berceli Holguín Rojas, magistrada de la cuarta sala de lo penal. Licenciado Rafael Julián Quintana Ruiz, magistrado de la quinta sala penal. Presente. Licenciada Angélica Sánchez Córdoba, magistrada de la séptima sala de lo penal. Licenciado Marco Tulio Cano Corral, magistrado de la primera sala de lo penal regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciado César Fernando Ramírez Franco, magistrado de la segunda sala de lo penal regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciada Dora Imelda Rodríguez Díaz, magistrada de la tercera sala penal regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciada Ilian Yaceli Radiel Villanueva Pérez, magistrada de la quinta sala penal regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera, magistrado de la sala penal regional con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Presente. Licenciado Rogelio Guzmán Holguín, magistrado de la sala unitaria especializada en justicia para adolescentes. Presente. Licenciado José Alfredo Fierro Beltrán, magistrado de la primera sala de lo civil. Presente. Licenciada Miriam Victoria Hernández Acosta, magistrada de la tercera sala civil. Licenciado José Humberto Rodelo García, magistrado de la cuarta sala de lo civil. Licenciada Angélica Lorena Jurado Luna, magistrada de la quinta sala de lo civil y de lo contencioso administrativo y fiscal. Licenciado Luis Villegas Montes, magistrado de la séptima sala de lo civil. Licenciado Marco Emiliano Anchondo Paredes, magistrado de la octava sala de lo civil. Licenciado Miguel Ángel Molina Miranda, magistrado de la primera sala civil regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciado Eduardo Filiberto Terrazas Padilla, magistrado de la segunda sala civil regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciado Tilia Flores Anguiano, magistrado de la sala civil regional con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Presente. Licenciado Gabriel Armando Ruiz Gámez, magistrado de la primera sala de lo familiar. Licenciada de la Alicia Jiménez Carrasco, magistrada de la segunda sala de lo familiar. Licenciado Leo David Alvarado Roldán, magistrado de la tercera sala de lo familiar. Licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, magistrado de la cuarta sala de lo familiar. Licenciado Pedro Valdés Aguirre, magistrado de la primera sala familiar regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Y licenciada Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela, magistrada de la segunda sala familiar regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Informo al Pleno que existen 28 magistrados, se encuentran presentes 28 magistrados y magistradas, siendo justificada la ausencia del licenciado Carlos Alberto Martínez Beltrán, así también informo de la ausencia del fiscal general del Estado, quien anticipó su ausencia por motivos propios de su encargo. Muchísimas gracias. Vista la asistencia de la mayoría de las magistradas y magistrados que conforman el Pleno de este tribunal y por tanto satisfecha la exigencia prevista por la disposición indicada, existe el quórum legal para la celebración de esta reunión misma que declaro formalmente abierta. Señora secretaria, le pido que proceda a dar lectura a los asuntos que motivan la verificación de esta sesión, si es tan amable.
Le informo que el citatorio que convoca a esta sesión plenaria ordinaria pública contiene como puntos a tratar los siguientes. Primero, designación del consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Segundo, definir de manera provisional las atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en lo relativo a la administración del Poder Judicial del Estado. Tercero, autos de apertura a juicio oral. Y cuarto, asuntos generales. Muchísimas gracias. Debidamente expuestos los asuntos que conforman el orden del día a desahogarse en esta sesión, pido a la Secretaria General de este tribunal someter a consideración de las y los señores magistrados y magistradas su contenido. Pregunto a los señores y señoras magistradas si son conformes con el contenido de este orden del día. Quienes estén a favor, les solicito manifestarlo de la manera acostumbrada, levantando su mano. Informo a la presidencia que existe unanimidad de votos. Muchísimas gracias. A continuación, entonces, abordaremos el primer punto del orden del día relativo a la designación del magistrado que ocupará el cargo del consejero en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, virtud a la ausencia temporal generada por la encomienda otorgada al suscrito como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura a partir del 10 de abril del año en curso. En ese sentido, dada la necesidad de evitar la dilación de y en las gestiones atribuidas a cargo del Consejo, propongo primero que sometamos a votación el tema del periodo. Dado que mi nombramiento como presidente de este honorable tribunal tiene un vencimiento más pronto que el nombramiento que también este pleno me hizo como consejero magistrado del Consejo de la Judicatura del Estado, se propone someter a consideración de ustedes que el plazo para el que sea designado el nuevo consejero sea para cubrir la ausencia temporal, de forma tal que concluya cuando concluya el plazo de esta presidencia, es decir, el 3 de octubre de 2020, si mi memoria no me falla. ¿Podríamos tomar el parecer de los compañeros y compañeras y, en su caso, someterlo a votación? Con gusto, señor presidente. Pregunto a las magistradas y magistrados si son conformes inicialmente con el plazo para el que la fijación del periodo para la designación que habrá de tener el nuevo consejero. Esto es, a partir de este momento y hasta el 3 de octubre de 2020. Si son conformes con este planteamiento, les solicito manifestarlo de la manera acostumbrada, levantando su mano. Informo, señor presidente, que existe una unanimidad de votos en ese sentido. Muchísimas gracias. Bien, pues precisado el plazo para el cual será elegido el nuevo magistrado consejero del Consejo de la Judicatura del Estado, someto a consideración de ustedes, señoras magistradas y señores magistrados, si tienen alguna propuesta. Señor presidente. Sí. A ver, primero la magistrada Hernández y luego el magistrado Valdés. Buenos días. Presidente, en atención a su solicitud de propuestas, y ya por todos conocidos los candidatos que son elegibles, lo particular considerando la trayectoria, la experiencia de uno de nuestros compañeros y además buscando el equilibrio para las resoluciones del Consejo, me permito proponer al magistrado Gabriel Ruiz Gámez, un magistrado familiar, un magistrado que tiene experiencia en el ramo civil de igual forma y que cumple con los requisitos para ser elegible. Muy bien. ¿Alguna otra propuesta? Magistrado Valdés. Sí. Yo me permito proponer como candidato a ocupar el cargo de consejero al magistrado Miguel Ángel Molina, en virtud de que tiene también una gran experiencia de casi 25 años en el Tribunal Superior de Justicia y más de 12 años en el cargo de magistrado.
garantiza el equilibrio en las diferentes áreas que maneja los órganos jurisdiccionales del tribunal. Ya existe un consejero penal y también él se desempeña en el área civil, de tal manera que existe ese equilibrio. Pero además, en referencia a algunos comentarios que se hicieron en la previa, considero que no es indispensable su residencia en la ciudad de Chihuahua. Primero, porque tenemos ya el antecedente de la actividad del consejero magistrado Roberto Siqueiros, que reside en esta frontera y que ha desempeñado su cargo de manera eficaz, digna, sin contratiempo, de tal manera que ese no es un obstáculo para que la propuesta sea para alguien que reside en esta frontera. Otra consideración es que la vacante a ocupar es quien encabeza la comisión de administración, que es quien maneja los recursos humanos y económicos del tribunal. Y tomando en consideración que en esta ciudad Juárez es la de mayor población en el estado, que tiene un gran número de órganos jurisdiccionales y administrativos que requieren una atención especial dada la brecha que existe entre los recursos materiales y humanos con que cuenta el tribunal en la ciudad de Chihuahua y los que cuentan los órganos con residencia en esta ciudad Juárez. Creo que sería muy benéfico que una persona con pleno conocimiento de estas necesidades y carencias de los órganos y oficinas que existen en Ciudad Juárez tenga una representatividad dentro del Consejo de la Judicatura. Gracias. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra propuesta? Bien, pues vistas las dos propuestas que están sometidas a consideración de este pleno, le pido a la licenciada Godínez que proceda a gestionar la repartición de las cédulas para proceder a la votación, en el entendido de que en las sedes de Parral y de Ciudad Juárez nos auxiliaremos de secretarios de sala. ¿Están ya disponibles? Así es. Sí. Correcto. Muy bien. Informo solamente para que quede constancia que la secretaria que nos auxiliará en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, es la licenciada Loreto Cuevas, en Ciudad Juárez, en el área civil, el licenciado Arturo Urrea, y en el área penal, el licenciado Francisco Rodríguez. Muchísimas gracias.
Al final, si le parece, magistrado. Dame el voto. Sí, el que guste puede hacerlo público. También manifiesto que en función del acuerdo previo me he sumado a la mayoría en este voto. ¿Sin micrófono? Ya dijo que me lo va a prestar. Okay. Muy bien, hacemos el cómputo. Estoy nada más en espera de tener comunicación directamente con los secretarios de las sedes de Hidalgo del Parral y Ciudad Juárez para la verificación también de la recepción de las boletas. A la secretaria. Sí, bien, ahí está abierto. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Para hacer público el voto de la magistrada. Sí, mejor. Buenos días. Soy la licenciada Loreto Cuevas Vega, en funciones de secretaria de acuerdos de la Sala Regional con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua, con objeto de hacer público el voto de la magistrada Otilia Flores Anguiano. Adelante. Sí, el voto, se autoriza que el voto se haga público a favor del magistrado Gabriel Ruiz Gámez. Es el licenciado Francisco Rodríguez. Sí, así es. ¿Me puede verificar, por favor, si se han depositado? Sí, así es. Tengo aquí los 4 votos. Es que mejor en el micrófono para que se escuche y no en el... Sí. Adelante. Así es. Los cuatro votos son a favor del magistrado Gabriel Ruiz Gámez. A usted. ¿Qué lo trae? No, pues lo puedes hacer abierto también. ¿Quiere que llame la extensión? Si me permite, Ciudad Juárez, aquí Ciudad Juárez. Adelante, por favor. Mire, si se trata de que se están abriendo los votos a través de los secretarios, creo que no tiene ningún objeto la existencia de los secretarios. Por lo tanto, los magistrados civiles y familiares aquí de Ciudad Juárez emitiremos nuestro voto de manera abierta, ¿sí? Puesto que de cualquier manera el secretario lo está haciendo abierto. Entonces, si les parece. Adelante, por favor, magistrada. Ok, mi voto
es en favor del magistrado Miguel Ángel Molina Miranda, al margen de los méritos que pudieran tener los candidatos. Mi voto se encuentra orientado a la importancia que tienen también los distritos judiciales de otras partes del estado, como Ciudad Juárez. Por lo tanto, mi voto es para el magistrado Molina. Gracias. En el mismo sentido, mi voto es para el magistrado Miguel Ángel Molina. Gracias, magistrado Valdés. Y obviamente mi voto pues es también para mí. Muy bien, magistrado. Novio, ¿eh? Muy bien, muy bien. Magistrado Terrazas. Mi voto es a favor del magistrado Gabriel Ruiz. Correcto. Arrollado por la minoría. Muy bien. No tomaron nota. Perdón, presidente. Sí, magistrado Ramírez, perdón. Después del magistrado Ramírez, si es tan amable. Muy bien. Citar el voto, había planteado a la secretaria que si me hacía favor de poder utilizar el micrófono para que lo puedan escuchar los compañeros que están en salas regionales. Creo que no debe ser, o por lo menos en mi caso no fue la situación de elegir el voto por alguien que fuera más o menos capaz. Considero que todos quienes son magistrados del Tribunal Superior de Justicia, miembros de este pleno y que además cumplen con lo que establece la ley como requisitos para poder ser elegibles, tienen suficiente capacidad para poder representar los intereses del pleno dentro del Consejo de la Judicatura. En particular, mi voto fue por el magistrado Gabriel Ruiz Gámez, porque he cultivado con él una amistad desde hace mucho tiempo. Hemos estado coincidiendo en algunos planteamientos que se hacen desde antes que yo tuviera la oportunidad de ser miembro del Poder Judicial, y en general creo que le da a este pleno la tranquilidad de saber que estamos eligiendo un hombre de carrera igual que cualquier otro que se hubiera propuesto. Magistrada Flores. Gracias. Sí, es que no supe si se tomó en consideración que se anticipó mi voto de manera abierta, sí, y la razón de la presencia de la secretaria, amén de que lo reitero, era precisamente que diera fe de que había yo llenado la cédula correspondiente. Sin embargo, ya habiéndolo hecho, tomé esa determinación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Estoy lista para informar. Por favor. En este sentido, se recibieron en la urna un total de 19 boletas en el caso de la sede de este pleno del Tribunal Superior de Justicia. En total se emitieron 28 votos, de los cuales 5 son a favor del licenciado Molina Miranda y 23 a favor del magistrado Ruiz Gámez. Muchísimas gracias. Visto el sentido de la votación, se acuerda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción segunda de la Constitución Política del Estado y 114, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se designa como consejero del Consejo de la Judicatura Local al magistrado Gabriel Ruiz Gámez, por el periodo comprendido del día de hoy hasta que concluya el periodo de esta presidencia, lo que implicaría el regreso del presidente a ocupar esa consejería. En segundo lugar, planteo
a este pleno. Adelante, magistrado, por favor, magistrado consejero. Gracias. Precisamente como en este momento dejo de integrar sala y de integrar pleno, pues quisiera agradecerles a todos que me dieron el voto de confianza y asegurarles que me esforzaré y trabajaré dentro de los límites competenciales que le corresponden al Consejo y que le corresponden al Pleno. Me queda muy claro que esencialmente las funciones del Consejo en administrar, que no le falten recursos, que no falten hojas, que no falten lápices, que no falten plumas, porque quizá por este proceso que hemos pasado falta recurso material, falta todo, entonces estaré atento y el enlace lógico, natural, es del magistrado presidente, porque es presidente del Pleno del Tribunal y del Consejo. Cuando, con toda confianza les digo que cuando él se encuentre ocupado, porque salgan y ustedes, cualquiera de ustedes tenga un asunto importante, no deben ir conmigo y lo trataré de darle la importancia que ustedes le están dando, porque simplemente soy un trabajador más al servicio de ustedes. Gracias, y como no integro ya parte del Pleno, muchas gracias y sigan. No, pero la protesta es ante el Consejo. Ya lo despachamos. Sí. Bueno, como segundo punto del orden del día, tenemos el tema de la necesidad de definir de manera provisional las atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura en lo relativo a la administración del Poder Judicial del Estado. Señoras magistradas y señores magistrados, oportunamente se puso a consideración de cada uno de ustedes el proyecto de acuerdo mediante el cual se plantea este órgano colegiado, la manera en que quedarían definidas las atribuciones de este Pleno y del Consejo de la Judicatura en lo relativo a la administración del Poder Judicial del Estado. Si tienen ustedes algún comentario que verter al respecto de su contenido, les cedo el uso de la palabra. Magistrado Anchondo. Si no fuera mucha molestia y para entender el contexto de lo que yo tengo como pues un voto particular en contra de lo que se va a votar, sí me gustaría que conociéramos de su propia voz, en términos generales, cuál es el sentido de lo que vamos a aprobar, para en ese sentido que también se entienda cuál es mi posicionamiento. Con mucho gusto, señor magistrado. Gracias. Creo que si doy lectura a los acuerdos que se proponen, queda claro cuál es el sentido y alcance. Si necesita mayor información, me lo dice y la damos, ¿no? Los acuerdos que se proponen son los siguientes. Primero, se determina de manera provisional, hasta en tanto se notifique el engrose del fallo emitido en la controversia constitucional 179/2017 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia será quien apruebe el presupuesto del Poder Judicial y por cuanto hace su ejercicio de administración, será el propio Pleno en lo que corresponde al Tribunal Superior de Justicia. Y lo que toca al Consejo, con excepción, de lo que toca al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en los términos de lo precisado en el considerando 10º del presente acuerdo. El considerando 10º distribuye la administración de forma tal que las salas y la presidencia y las dependencias que forman parte de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia quedan bajo la administración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Y el resto de los órganos que integran el Poder Judicial del Estado serán administrados, insisto, de forma provisional. Este es un acuerdo de transición hasta que podamos resolver en definitiva cómo se va a distribuir esto. Queda en manos del Poder del Consejo de la Judicatura del Estado. Segundo, se determina que la Dirección General de Administración continúe realizando las atribuciones y tareas que ordinariamente desempeña como órgano auxiliar de este Pleno en lo que corresponde al Pleno y del Consejo de la Judicatura en lo que corresponde al Consejo de la Judicatura. Tercero, se determina que hasta en tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia designe a quien deba encabezar la Dirección General de Administración, ejercerá las funciones del titular, quien actualmente se desempeña como tal. Cuarto, hasta en tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia modifique la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial,
continuará en funciones el designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante acuerdo del 21 de febrero de 2018. Sí, muchas gracias, presidente. Empiezo, ahora sí que ya tenemos el contexto de lo que se va a votar. Empiezo con un preámbulo y después ya me referiré en forma concreta al acuerdo que se está votando. Diré que me resulta muy difícil entender cómo es que hace menos de un año, en este mismo recinto, por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal acordó que el Poder Judicial del Estado planteara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversia constitucional contra el decreto legislativo continente de normas invasivas a la independencia y la autonomía de este poder. Y que ahora que se ha emitido la sentencia que resuelve esa controversia constitucional, en donde los temas de la aprobación y el ejercicio del presupuesto se ha declarado sin lugar a dudas y sin error en el cómputo de la votación de los ministros, como sí ocurrió en otro de los asuntos resueltos, ahora estemos regateando o cediendo en el alcance de la sentencia, haciendo una interpretación contraria al sentido de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia. Ese es el preámbulo que quería hacer. Ahora me refiero en forma específica a mi posicionamiento. Coincido en algunos de los aspectos que conforman el acuerdo general que se está sometiendo a consideración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero definitivamente no coincido con el alcance que, aún de manera provisional, se pretende dar a la sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 179/2017. Lo anterior es así, ya que atendiendo precisamente a los razonamientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al proyecto sometido a su consideración y que a la postre generaron los puntos resolutivos que fueron notificados a las autoridades parte de la controversia constitucional que nos ocupa, se declaró la invalidez de las porciones normativas que facultaban al Consejo de la Judicatura del Estado a la aprobación y ejecución del presupuesto de egresos del Poder Judicial. Esto lo encontramos contenido en el artículo 110, fracciones 10ª y 14ª de la Constitución y su correlativo numeral 125, fracciones 12 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, por considerarlas transgresoras del marco constitucional de independencia y autonomía de los poderes judiciales locales previsto en el artículo 116, fracción 3ª de la Constitución Federal. De ahí que, bajo el orden jurídico prevaleciente por la decisión del máximo tribunal de la Nación, acordes a lo que disponen los artículos 31, fracción 3ª, 100 y 106 de la Constitución del Estado, en relación con la interpretación armónica y sistemática de los artículos 5, 15 y 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el propósito de deslindar responsabilidades por desacato o incumplimiento defectuoso o evasivo a que alude el artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, voy a votar en contra de la propuesta, pidiendo respetuosamente a la Secretaría o a la Secretaria del Tribunal se asienten íntegramente mis manifestaciones y solicito a la Presidencia se expida a mi favor copia certificada del acta en que se asienten los acuerdos tomados en esta sesión plenaria para los efectos legales a que haya lugar. Muchas gracias. Gracias a usted, señor magistrado. ¿Alguna otra opinión en relación con lo que se propone? Bueno, buenas tardes todas y todos magistradas, magistrados, integrantes de este tribunal en pleno. Yo finalmente me he de referir de manera sucinta a los comentarios que vierte el magistrado Anchondo, respetuosamente, en virtud de que discrepo de su postura, porque me parece que en aras de llevar a cabo una interpretación
adecuada de los términos en los cuales se debe llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia de delito, es necesario que contemos con el engrose de dicho instrumento jurídico. Me parece que al tenor de las manifestaciones que se hicieron por parte de los señores ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay posiciones encontradas que desafortunadamente no nos permiten enderezar un criterio, digamos, terminante y concluyente que pueda, sin lugar a dudas, es decir, sin ninguna posibilidad de falla, plasmar los términos estrictos en los cuales se debe llevar a cabo el cumplimiento. Es por eso que la base sobre la cual se hace el planteamiento de este acuerdo es su provisionalidad, en virtud de que estamos supeditados para dar adecuado cumplimiento a la sentencia en sus términos, al engrose correspondiente. Y entonces, en esta medida, creo que el acuerdo cumple con los estándares que exigen los resolutivos, porque finalmente únicamente contamos con los puntos resolutivos de la sentencia, cumple con el estándar que establece los puntos resolutivos de la sentencia y con las normas atinentes que bien ha comentado el magistrado, tanto de la Constitución Política del Estado como de la Ley Orgánica de este Poder Judicial del Estado, en los cuales, desafortunadamente, para efectos prácticos, la Corte mantiene la validez de algunos artículos que otorgan algunos tipos de atribuciones de administración al Consejo de la Judicatura. Entonces me parece que es estrictamente necesario contar con el engrose para otorgar el debido cumplimiento, y entonces en esta medida creo que no nos encontraríamos en el supuesto de incumplimiento o contravención a la sentencia que se emitió por parte del Pleno de la Corte, porque finalmente es una cuestión provisional que estamos atendiendo debidamente, que obedece a la necesidad de mantener la operatividad del tribunal. Y es por esta razón que se está proponiendo, digamos, mantener la estructura orgánica y hacer esta distribución de atribuciones entre el Consejo y el Pleno para continuar con la operatividad. Tenemos procesos licitatorios en curso, y entonces creo que es adecuado y conveniente el hecho de que los órganos que actualmente están funcionando, tal como se propone el proyecto, continúen en el ejercicio de sus atribuciones. Y entonces, por esta razón, yo discrepo de la opinión del magistrado Anchondo, y me parece que no estamos en una posición de desacato que nos implique una responsabilidad jurídica frente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque finalmente el alcance de la sentencia, pues, o de los resolutivos, es lo que nos permite avisorar. Desafortunadamente también la discusión en el Pleno se dio, me refiero en el Pleno de la Corte, se dio de una manera tal en que hay posiciones enfrentadas y que no queda clara una postura que se vaya a plasmar en términos concretos en el engrose correspondiente, y entonces en este sentido me parece que eso nos impide cumplirlo a cabalidad para decir que terminantemente así debemos llevar a cabo la interpretación. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra opinión? Magistrado Fierro. Desde luego, respetando la libertad y la facultad que tiene el magistrado Anchondo de tener su propia posición o interpretación, a mí sí me queda muy claro y comparto la opinión del magistrado Leo Alvarado en el sentido de que estamos hablando de un acuerdo provisional. Es decir, efectivamente el tener los puntos resolutivos no nos permite con toda claridad el poder ver todos los alcances que realmente tiene la resolución de la Corte. Por lo tanto, yo considero que al contar con el englose de esa sentencia, entonces sí estamos en la posibilidad de dar un cabal cumplimiento a cada uno de los puntos que la Corte determinó. Por lo tanto, yo considero que al ser un acuerdo provisional y que además resulta indispensable, dado al funcionamiento de este Poder Judicial, y también tomando en cuenta que normalmente el englose es tardado, no es algo que nos llegaría en unos cuantos días, me parece que la decisión de tomar este acuerdo provisional resulta acertado. Gracias. Gracias. Magistrado Ramírez. Gracias. Solamente, y no quisiera plantearlo como si hubiera sido una alusión personal, pero creo que cuando el Pleno de Magistrados decidió
acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la controversia constitucional, teníamos claro cuáles eran las atribuciones en donde planteábamos o había transgresión a nuestras facultades. La Corte ha tomado una decisión, la ha hecho saber y nos ha notificado solamente los puntos resolutivos de muchos que se vieron, de muchos que se observaron y de algunos que no fueron discutidos en público, y es por eso que considero atinado el que podamos tener un acuerdo que sea provisional, que me parece nos ayuda a la buena administración del tribunal sin ningún riesgo, no solamente del cumplimiento de la resolución de la Corte, sino también del manejo presupuestal, que en temas de el derecho público parece ya un deporte de alto riesgo. Así es de que seguramente con esto nosotros vamos acomodando los espacios para poder cumplir de una manera efectiva esa resolución, esperando por supuesto que llegue el engrose y poder tener claros los puntos que se discutieron y además las facultades que el propio Pleno de la Corte ha definido que fueron invadidos por algunos otros de los poderes. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? No habiéndose... Acá en Ciudad Juárez. Sí. Magistrado Valdés. Sí. Sí, gracias, señor presidente. Nada más, creo que la objeción del magistrado Anchondo no va en el sentido de si es válido o no emitir un acuerdo provisional para el cumplimiento de la controversia hasta en tanto conocemos el engrose. Es más bien respecto a que si se declaró la inconstitucionalidad de la facultad que se le había concedido al Consejo de la Judicatura para aprobar y ejercer el presupuesto, entonces, si no lo entiendo mal, dice le corresponde con todas esas atribuciones le corresponde al Pleno. Y el proyecto hace una distribución entre el ejercicio presupuestal del Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos del Poder Judicial que se los encarga al Consejo de la Judicatura, ¿sí? Creo que este es si no entendí mal, este es el planteamiento que hace de fondo el magistrado Anchondo. Y en ese sentido, yo estaría de acuerdo con el proyecto, porque regularmente la naturaleza de un órgano como el Consejo de la Judicatura es precisamente el administrar, el quitarle tareas y funciones administrativas al Pleno, ¿sí? Y si lo tomamos de manera tan literal, entonces estaríamos dejándole el ejercicio pleno de todo el presupuesto al Tribunal Superior de Justicia, que contraviene la naturaleza de un órgano como el Consejo de la Judicatura. Pero además, dentro de las discusiones se declaró, los resolutivos, se declaró la inconstitucionalidad de esta facultad otorgada al Consejo de la Judicatura, pero se dejó vivo un artículo de la ley orgánica que también recuerden, ahí estuvieron discutiendo acerca de los efectos que esa declaración tendría dentro de distintas normas de la ley orgánica, y se dejó viva la facultad para que el Consejo de la Judicatura realice esas funciones de administración del Poder Judicial en sus competencias, ¿sí? Nada más, gracias. Muchas gracias, magistrado. Bien, pues al parecer ya no hay más comentarios. Pediría a la licenciada Godínez que se sirva a tomar la votación que corresponda, considerando el proyecto propuesto y también, desde luego, la posición del magistrado Anchondo. Quienes estén a favor del proyecto propuesto, que fue precisado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, les solicito lo manifiesten de la manera acostumbrada, levantando su mano. ¿A favor? ¿En contra? Informo. Magistrado Guzmán. Perdón. Estoy de acuerdo en lo general,
con la salvedad que apunta el magistrado Anchondo, me parece que, a reserva de ver la ejecutoria, por supuesto, completa, que la parte final del primer punto del acuerdo que se somete a votación contraviene el texto literal del cuarto punto resolutivo de la ejecutoria de que se trata. Con esa salvedad, mi voto es a favor. Correcto. Bien. Con la salvedad que refiere el magistrado Guzmán, informo a este pleno que existen un total de 26 votos, 27 votos a favor, 1 en contra, y el 27 se suma al del magistrado Guzmán, salvo con esa precisión. Con la precisión, con la reserva. Muy bien. Magistrado Villegas. Correcto. Bien, pues, visto el cómputo que nos hace saber la Secretaría General, se acuerda por mayoría. ¿Sí? Nada más una precisión. Al haberse retirado el magistrado Gabriel Ruiz, según yo, éramos 28, 29. 27. Es correcto. Así es. Sí. Perdón la interrupción. No, gracias. Entonces serían 26 votos, con la reserva del magistrado Guzmán y 1 en contra. Así es. Con estos números se aprueba por mayoría el texto de los acuerdos que ya han sido leídos por el de la voz. Creo que no es necesario volverlos a leer. Como tercer punto, ¿sí? Licenciado Guzmán, con las salvedades igual voto a favor. Correcto. Magistrado Villegas. He sido muy enfático desde el día de ayer en que pues esta libertad de que goza el Pleno para resolver sus asuntos, pues yo creo que al Consejo de la Judicatura se aboca a tener un reglamento de debates, porque por ejemplo me preocupan 2 cosas. Dice literalmente el magistrado Guzmán, no se me olvidó tu apellido, ahora sí. Perdón, siempre le digo Rogelio porque se me olvida. Siempre le digo Holguín. Hablaba de un voto en lo general y uno en particular. La verdad es que esas salvedades que me parecen muy comprensibles y que se pueden salvar por la buena fe a la hora del debate se prestan para confusiones, porque o votamos o no votamos, o votamos en contra o no votamos en contra, o bien, para ser precisos, tendría que haberse sometido en lo general y en lo particular. Digo, no es que sea relevante esto, lo único que estoy diciendo es que este tipo de situaciones es lo que evidencia el que o trabajamos en la buena fe para poder tener claros los planteamientos que hacemos en cualquiera de los ámbitos, en este pleno o en las reuniones privadas, o vamos sacando un reglamento de debates, porque esto nos va a generar un problema. Me atrevo a hacer este señalamiento porque tendríamos que establecer a priori la normatividad a la que nos vamos a someter para poder nosotros transitar de una manera más transparente, si ese va a ser el caso. Entonces, lo pongo como ejemplo, al margen de que comparto o no ese punto de vista, pero esto también nos lleva a este planteamiento. Se somete a consideración por parte de usted un documento, hay una manifestación del magistrado en contra y, por ejemplo, en Juárez toma la palabra un magistrado para aclararnos lo que el magistrado quiso decir. A mí la verdad digo, pues es como si yo también tomo la palabra para explicar lo que quiso decir el magistrado Alvarado. Y bueno, pues son ese tipo de cosas, o lo vamos resolviendo a través del instrumento idóneo, o pues nos quedamos a esos acuerdos generales a los que yo estaba apelando desde la semana pasada, de que pueda prosperar la buena fe, porque le digo, a mí esa observación de lo que el magistrado quiso decir, híjole, tendríamos que hablar del magistrado fe de ratas y ahí sí me parece un poquito complicado. Entonces nada más hago este señalamiento ya toro pasado para en su momento a lo mejor considerar la pertinencia o no de un instrumento de esa naturaleza, pero yo nada más abono en que si nos estamos a los acuerdos previos y a la buena fe podemos salvar cualquier diferencia. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bien, como tercer punto del orden del día se somete a su consideración la propuesta de acuerdo para definir
si serán tribunales unitarios o colegiados los que se harán cargo de los juicios orales relativos a los autos de apertura a juicio oral que previamente, conforme a la mecánica habitual en el Pleno, ha sido hecha llegar a ustedes. Si hubiera alguna opinión o algún comentario al respecto, este es el momento de hacerlo valer. Sí. Adelante, por favor, magistrado. Muchísimas gracias. Bien, pues como no hay comentarios, pido a la licenciada Godínez si nos hace el favor de tomar la votación. Bien. Someto a consideración entonces la naturaleza que se estableció de los tribunales colegiados y unitarios, que son un total de 112 juicios, de los cuales 61 corresponden a la naturaleza unitaria. Si son conformes con esta determinación, les solicito lo manifiesten de la manera acostumbrada, levantando su mano. Informo, señor presidente, que existe unanimidad de los magistrados y magistradas presentes. Muchísimas gracias. Finalmente, dado que se trata de un pleno ordinario, hay un espacio para asuntos generales. Si alguien tiene algo que plantear. Sí. Concreto de la expedición de copias certificadas de los acuerdos que se tomen aquí, nada más para que se realice el acuerdo respectivo. De acuerdo, sin problema. Gracias. Bien, pues no habiendo nada más que tratar, se declara cerrada esta sesión de pleno ordinario pública y les agradezco su asistencia.